Primero que todo, de nuevo, gracias por atender esta invitación, por sacar el tiempo para compartir y para que hablemos un rato sobre algunos temas relacionados con cambio climático. Como lo mencionó Flavia, este es un proyecto que llevamos año y medio trabajando en este proyecto. Es un proyecto financiado por PENUMA y que busca básicamente promover espacios de discusión sobre cambio climático. En este caso, enfocado al tema de agricultura y algo de recurso hídrico, pero mucho más, digamos, más fuerte o más enfocado al tema de agricultura. Este es un proyecto que es financiado por el gobierno de España y, digamos, el gobierno noruego a través de una plataforma que se llama Regat. Y básicamente el proyecto lo que busca es generar este tipo de espacios donde podamos compartir experiencias y por eso estos foros cuentan, digamos, con una serie de presentaciones de algunas iniciativas de instituciones que estamos trabajando en cambio climático, pero también van a tener la oportunidad en la página del foro ver presentaciones de otras instituciones, otras personas que también trabajan en estos temas. Nosotros hemos dividido los foros por temas. Tuvimos un foro de cambio climático enfocado al tema de construcción de escenarios de clima. Después hicimos un segundo foro que era pensando o abriendo el espacio para discutir los impactos de esos escenarios de cambio climático sobre la agricultura, un tercero sobre recurso hídrico y este cuarto foro lo queremos enfocar al análisis de vulnerabilidad, o sea, ya un poco más amplio, ya usando la información de escenarios, usando la información de sensibilidad de los cultivos a los escenarios de cambio climático y incorporando otros elementos que son algunos elementos o variables socioeconómicas, tratando de hacer toda la conexión de lo que es el análisis de vulnerabilidad. Una de las cosas que se discutió al inicio era, bueno, necesitamos, digamos, un pretexto para convocar a la gente, un pretexto para poner un tema, mostrar algún ejercicio, algunos datos, para poder discutir en torno a ese ejercicio de esos datos sobre los temas que íbamos a plantear. Entonces, el mismo proyecto contempló hacer unos análisis preliminares muy generales sobre lo que es la evaluación de la vulnerabilidad del cambio climático. O sea, hicimos unos escenarios de cambio climático, hicimos el análisis de sensibilidad de los cultivos a estos escenarios de cambio climático. En algunos casos hicimos algunos análisis referentes al tema del recurso hídrico y también quisimos hacer una aproximación a lo que era la vulnerabilidad del cambio climático. Esto con el fin de simplemente mostrar, digamos, una primera aproximación que nos sirva de pretexto para que entre todos discutamos sobre estos temas. Y precisamente lo que ahora les quiero presentar, lo que hemos hecho en el tema de análisis de vulnerabilidad. Lo primero es como conocer la región que se seleccionó. Hay que hacer una aclaración acá. El proyecto por cuestiones de limitación de recursos se enfocó solo a una parte de la región andina. Eso como que aclarar, la región andina es mucho más que lo que ven en el mapa. Simplemente que en este caso nos enfocamos en la región andina de 3 países, Perú, Ecuador y Colombia, y dentro de esta región hicimos el análisis de vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático. Hay que tener en cuenta que en zonas de Perú, Ecuador y Colombia hay regiones agrícolas que son muy importantes y que están por fuera de esta zona de región andina que nosotros hemos establecido o seleccionado para hacer los análisis. Y de nuevo,
enfatizar en que el análisis se enfocó mucho en el tema de agricultura. En el tema del enfoque de análisis de vulnerabilidad, pues nosotros seleccionamos este, que era un enfoque que usaba antes el IPCC, era seleccionar unos escenarios de cambio climático que hacían referencia a un concepto que es exposición. Posteriormente, el IPCC habla de sensibilidad, pero nosotros tratamos de dividir un poco esta sensibilidad primero en sensibilidad biofísica, que quiere decir simplemente cómo los cultivos reaccionan a los escenarios de cambio climático, y después, teniendo en cuenta el impacto que el cambio climático tenía sobre los cultivos, ese impacto sobre los cultivos, qué impacto tenía sobre la gente que vive de los cultivos. Y esta parte del análisis, lo que nosotros denominamos impacto, que unido a indicadores de capacidad de absorción, es lo que nosotros denominamos como análisis de vulnerabilidad. Pero acá me va a tener un minutico para aclarar ciertas cosas. Este webinar no es un webinar que no lo hemos pensado como un espacio de discusión teórica sobre lo que es un análisis de vulnerabilidad. Lo hemos enfocado más a mostrar ciertos casos prácticos de aplicación de análisis de vulnerabilidad para que la gente conozca algunas diferencias de los enfoques que se le han dado a diferentes análisis que tienen que ver con vulnerabilidad, pero que tienen diferentes escalas y diferentes énfasis. Yo creo que todos, pues no sé si todos conocen el informe del IPCC del 2012, que sacó sobre manejo de riesgos de eventos extremos. Las personas que quieran conocer un poco más de las discusiones sobre el tema de vulnerabilidad, y pueden encontrar buen material. También hay muchos documentos que hacen una buena discusión de lo que debe hacer el análisis de vulnerabilidad. Pero yo quiero que todos reciban un mensaje que en este tema de vulnerabilidad no hay nada escrito en piedra. No hay una metodología, no hay un enfoque que predomine o que tenga un consenso, ni siquiera una mayoría sobre la metodología que debería aplicarse en términos de vulnerabilidad, porque es realmente un concepto que todavía tiene muchísimo por debatirse. Sin embargo, no podemos tampoco sentarnos a esperar a que pasen los años hasta que alguien o algunas personas o todos lleguemos a un consenso de cómo hacer la vulnerabilidad, cómo hacer la metodología para medirlo. Todos en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, cuando trabajamos estos temas agropecuarios, estos temas rurales, el tema de cambio climático, pues tenemos que seguir avanzando y proponiendo opciones. Y en ese sentido, lo que quiero dejar es ese mensaje que ustedes van a encontrar un abanico muy grande de opciones de hacer estos análisis de vulnerabilidad de muchas formas, con muchos enfoques, con muchos énfasis, pero no creo que haya uno que tenga, que pueda decir que tenga la razón o que sea el enfoque que todos debemos usar. Lo otro que es importante, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, es entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que estamos trabajando, pues ver cuál es el enfoque que es más apropiado para nosotros. Si hay una responsabilidad de todos, de buscar, de leer, de informarse bien sobre las opciones de hacer análisis de vulnerabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero dentro de todo este abanico, pues hay que poner el enfoque que más se ajuste a las necesidades de lo que estamos haciendo. Ustedes van a ver análisis de vulnerabilidad que son a nivel regional, como es el caso que les voy a presentar ahora, unas regiones mucho más grandes, pero también van a ver el caso que les va a presentar Martina, que es mucho más específico a unas comunidades en particular. Van a ver unos análisis que están enfocados al tema de
digamos, de escenarios de cambio climático al tema de cambio climático en el largo plazo, pero también van a ver lo que les va a presentar el INPISA sobre unos análisis específicos en Perú, pero que están más enfocados en el riesgo climático de eventos extremos. Es un análisis a 2020, si no me equivoco. Entonces, tienen que pensar un poco sobre la escala en la cual van a trabajar. Si es una escala muy grande, obviamente se vuelve imposible hacer, digamos, tomar información primaria, hay que trabajar con información secundaria. Si es un análisis mucho más particular y mucho más enfocado en una comunidad, está la posibilidad de recoger información, hacer talleres, cosas de estas. Si están trabajando con vulnerabilidad en el largo plazo del cambio climático, pues hay que recurrir al tema de los escenarios de cambio climático del IPCC, pero si van a trabajar eventos extremos, pues van a tener que recurrir a otro tipo de información. Y así sucesivamente, digamos, tienen que ir buscando la herramienta o la metodología que más, digamos, se ajuste a sus necesidades. Pues dicho esto, voy a seguir con, digamos, un estudio de caso. Voy a arrancar. En este caso, es como ya eso que acabo de decir es enfoque cómo se traduce en un documento o en algo concreto. Perdón. Entonces, lo que hacemos básicamente es combinar unos mapas. Entonces, hay unos mapas que tienen que ver con el caso de exposición, los escenarios. Nosotros tomamos acá escenarios del IPCC, tomamos acá en este caso, trabajamos en la 2, trabajamos alrededor de 24 modelos, y lo que hicimos fue sacar un modelo de ensamble. Claro, un modelo de ensamble, pero vuelve y juega. Si uno quisiera trabajar con un modelo particular, lo puede hacer, o se puede traer, si quiere trabajar con, digamos, con el rango de diferencias entre los modelos, también lo puede hacer. En este caso, simplemente nosotros trabajamos como con, digamos, la media, por llamarlo así. Lo segundo, que es el mapa que viene en la mitad, es ya la sensibilidad, digamos, biofísica, la sensibilidad de los cultivos. Entonces, en este caso lo que vemos es, en función de estos escenarios de cambio climático, los cultivos cómo se van a ver afectados, positivo o negativamente. Y finalmente ya metemos algunas consideraciones, digamos, de tipo socioeconómico, algunas variables que yo creo que ahí es donde está la mayor discusión sobre qué variables usar. Y qué variables usar depende, primero, por ejemplo, de la escala. En este caso son 3 países, estamos trabajando a escala distrital en el caso de Perú, cantonal en el caso de Ecuador y municipal en el caso de Colombia. Entonces estamos trabajando a nivel de 5.000, llamémoslo así, municipios. Entonces necesitamos garantizar que esa información que vamos a utilizar esté disponible para todos los municipios. Obviamente ustedes van a encontrar muchas diferencias entre países en términos de indicadores a ese nivel. Bueno, ya para mostrar, digamos, resultados concretos del estudio, voy a utilizar un caso, el caso de Perú. Este mismo ejercicio ya está hecho para Colombia y para Ecuador. Toda la información va a estar, ya está disponible en la plataforma de Regata, en la comunidad Andes. Ahí van a encontrar un documento grande que es el informe final, que es, digamos, el que casi nadie lee. Es el más grande, pero también van a encontrar un resumen que es ya mucho más digerible, y van a encontrar algo que llamamos un policy brief, que es como un resumen mucho más concreto y con mensajes claves, como apuntando a gente o a tomadores de decisiones. Y por último, pronto, conscientes de que mucha gente no tiene tiempo para leer, pronto no tenemos o el hábito de leer publicaciones tan largas, tenemos algo que llamamos una infografía, que es los resultados, pero en forma gráfica. Es mucho más sencillo para la gente, de más fácil comprensión. Yo les voy a presentar, en este caso les voy a mostrar, a pesar de que lo hicimos para Colombia, Ecuador y Perú, se les va a mostrar el caso de Perú. Fue algo que presentamos hace unos 15 días en Lima.
a un pequeño grupo y simplemente va a compartir con ustedes esos mismos resultados. Entonces, en cuanto al clima, pues como les dije, tomamos unos escenarios de cambio climático. Esto es lo que llamamos nosotros como el modelo ensamble a su izquierda van a haber precipitación, a su derecha van a haber temperatura, y esas son como las anomalías, los cambios para la región andina. Y pues hay unos mensajes claves que surgen, digamos, ya de estos escenarios de cambio climático. Y lo primero es que todos los modelos, a pesar de que pues, todavía se insiste en el tema de que hay mucha incertidumbre, de que no sabemos realmente cuánto va a cambiar la temperatura, pero si revisamos todos los modelos, absolutamente todos dicen que la temperatura va a aumentar. Entonces, ya es un hecho que hay que ir pensando cuando hablamos de planificación agropecuaria, pero cuando hablamos sobre todo de planificación agropecuaria a largo plazo, hay que ir teniendo ya en cuenta y en consideración esas tendencias del clima en el largo plazo, especialmente de temperatura. Diferente con precipitación, que todavía hay, digamos, hay muchas diferencias y muchos desacuerdos en lo que puede pasar con la precipitación, pero lo que sí es cierto es que el tema del balance hídrico va a ser fundamental. Digamos, así la temperatura, la precipitación no cambia, la temperatura ya juega un efecto sobre el tema de evapotranspiración y sobre el tema de balance hídrico de los cultivos. Entonces, el manejo del suelo y todo lo que sean arreglos agroforestales ya empiezan a ser fundamental en el tema del balance hídrico, o sea, como alternativas para el balance hídrico. Entonces, estos son los dos mensajes que de pronto resaltamos. Pueden haber muchos más, pero que resaltamos en términos, digamos, de esa parte de los escenarios de cambio climático. Lo otro es el tema de sensibilidad. El tema de sensibilidad de los cultivos, lo que hicimos fue utilizar un modelo muy sencillo realmente, un modelo de la FAO que se llama EcoCrop. Nosotros hicimos algunas modificaciones para mejorarlo, y ya lo que hicimos en el análisis es básicamente ver, bueno, qué impacto tienen esos escenarios de cambio climático sobre los cultivos. Entonces, en el mapa que está viendo ahí a la izquierda, pues es como la actitud del cultivo bajo las condiciones de clima actual. Lo que ven en verde es donde hay muy buena aptitud para que ese cultivo se dé, y lo que ven en rojito, la mancha en rojo, es donde la actitud no es tan buena para el cultivo. Y a mano derecha ya ven el mismo análisis, pero ya considerando un escenario de cambio climático para 2050. Entonces, a mano izquierda lo que es actual, y a mano derecha lo que sería la actitud del cultivo con ese escenario de cambio climático. Entonces, para ver, digamos, los cambios realmente, porque es muy difícil verlo en estos dos mapas, pues generamos un mapa de cambio. Entonces, van a haber 4 colores. Hay un color, digamos, verde claro, que es áreas que actualmente no son aptas para ese cultivo, pero que en el futuro, por las condiciones de clima, van a ser aptas para tener este cultivo. Un color verde oscuro, que son zonas que actualmente son aptas, pero en el futuro las condiciones van a ser todavía mejores. Pues quiere decir que actualmente puede ser que se cierre el cultivo ahí, y en el futuro todavía se pueden esperar mejores rendimientos y mejor comportamiento del cultivo. El amarillo, que es el que predomina, es zonas que actualmente son aptas, pero en el futuro las condiciones de clima van a ser menos favorables para el cultivo. Sin embargo, todavía se va a poder seguir sembrando el cultivo, pero seguramente el tema de productividad, el tema de rendimiento se puede bajar. Y el rojo es un cambio ya mucho más fuerte. Un cambio que ya, digamos, son áreas que son aptas actualmente, pero que en el futuro difícilmente se van a poder volver a sembrar, porque realmente el cambio en el clima va a ser tan fuerte que el cultivo difícilmente se va a poder sembrar. Pero todo esto es pensando y haciendo los análisis con las variedades que tenemos actualmente. O sea, puede ser que exista una variedad, que se desarrolle una variedad
en el futuro que esté mejor adaptada a esas nuevas condiciones. Sin embargo, pues hablando un poco con los mejoradores de estos cultivos, ellos hablan que para llegar al desarrollo de una variedad puede llegar a tomar hasta 20 años de investigación. Entonces, este tipo de información puede ser muy útil para que, digamos, se vaya pensando sobre el tipo, digamos, de variable o el tipo de elementos que se necesitan si en el caso, digamos, en el caso donde se enfoque el tema de adaptación en el tema de mejoramiento genético, que es una de las muchas posibles medidas de adaptación que se podrían tomar. Pero lo mismo para diferentes cultivos, tenemos frijol, tenemos maíz, pues hay que considerar, hay que tener muy en cuenta que este modelo solo muestra zonas con aptitud, pero no quiere decir necesariamente que el cultivo esté sembrado a ello, simplemente que es apto para sembrar el cultivo, pero no quiere decir que en ese momento el cultivo se esté sembrando. Ustedes saben que en una zona puede ser que sea muy apta para papa, pero tengamos pasto, por decir algo. Y estos son otros cultivos simplemente como para mostrar que no todos los cultivos pierden. Recuerde que el análisis acá lo estamos entrando en la región andina. Estamos hablando pues así a grandes rasgos de 500 metros hacia arriba. Entonces hay cultivos que son de clima cálido, seguramente se van a empezar a desplazar hacia las zonas más altas. Su aptitud climática, por supuesto. Entonces, simplemente algunos mensajes. El tema de papa es, digamos, los análisis nos muestran que la papa se empieza a desplazar hacia arriba, entonces empieza a hacer presión sobre áreas naturales, digamos, protegidas, que son muy importantes para el recurso hídrico, empieza a desplazarse y de pronto posiblemente tengamos más presión en las partes altas. Bueno, hoy creo que me queda un poco de tiempo, así que voy a pasar estas diapositivas y me voy a enfocar al tema de los análisis de vulnerabilidad. Entonces, acá tenemos un análisis que es el de sensibilidad social. Lo que hicimos en este caso fue, con la información que teníamos de los impactos sobre los cultivos, empezamos a identificar áreas donde algunos cultivos que consideramos nosotros que son importantes para la gente más pobre, iban a perder mucha aptitud climática. Entonces, por ejemplo, los separamos en dos tipos de cultivos, unos que son muy importantes para autoconsumo, o sea, son cultivos que la gente siembra en su finca para consumir ellos mismos, y otros cultivos que son importantes en términos de ingresos, o sea, ingresos especialmente para la gente más pobre. Es ahí, por ejemplo, el tema del café, el tema del cacao, el tema de la papa, el tema, bueno, del maíz, del frijol, que son muy importantes en autoconsumo de ingresos, miramos dónde iban a perder la aptitud climática. Y las manchas negras que ven en los mapas, esas manchas negras son sitios donde va a haber una pérdida muy fuerte de estos cultivos. Quiere decir que la aptitud climática de estos cultivos seguramente va a ser afectada negativamente. Y negativamente de una manera muy fuerte. Y los colores rojos simplemente muestran como los niveles de pobreza de esos distritos que van a tener esas pérdidas. Entonces, un color rojo más intenso nos indica que es un distrito con unos niveles de pobreza más altos. El indicador que utilizo allí fue incidencia de pobreza total, y fue el que consideramos como más pertinente. Vale, y lo otro que es, yo creo que donde más discusión se puede dar es cómo construimos un indicador de vulnerabilidad. Entonces, pues finalmente nosotros, después de muchas discusiones, decidimos no sacar un solo valor de vulnerabilidad porque se nos hacía muy complejo, muy complicado combinar indicadores. O sea, cómo combina uno escolaridad con pobreza o área cultivada con alfabetismo. Entonces se nos hacía muy complejo hacer un indicador. Las discusiones fueron, digamos, muchas, pero al final lo que decidimos fue seleccionar un grupo de indicadores que consideramos cubrían el tema de capital social, cubrían el tema
de capital humano, que cubrían el tema capital económico, capital natural, y tratar de buscar indicadores en función de esos, digamos, de esos parámetros y dar un panorama mucho más amplio. Entonces, básicamente lo que ven en la primera columna que tiene números, que es como la cuarta columna, es el indicador del área. Es muy importante entender esto, es el área agrícola que sería afectada fuertemente por cambio climático. Entonces pueden aparecer, digamos, distritos que a nivel nacional no sean reconocidos en términos de producción agrícola. Pero lo que quiere decir esto es que puede ser que tenga muy poca área agrícola, pero esa área agrícola va a ser muy afectada. Entonces, en ese sentido, ese indicador, digamos, se construyó, y por eso ahí estamos colocando los municipios que se llaman afectados, pero en función de su área agrícola total. Y lo que se nos ocurrió simplemente fue poner un panorama donde hay una serie de indicadores para cada distrito. Simplemente lo que queremos mostrar es que de pronto hay indicadores que consideramos podrían favorecer la adaptabilidad, y otros indicadores que colocamos en rojo que creemos podrían afectar negativamente la adaptabilidad. Por decir algo, el tema de pobreza, pues entre más pobres creemos que es más difícil la adaptación, y el tema de escolaridad, por ejemplo, consideramos que entre más nivel de escolaridad, más fácil el tema de adaptación, pero obviamente, como les digo, hay mucho todavía por discutir, mucho que la que contar, pero simplemente lo que estamos queriendo hacer con este ejercicio es mostrando un panorama amplio de cada distrito, es decir, un distrito muy afectado y sus indicadores cómo están. Creo que ya me acabó el tiempo, pero simplemente, o sea, lo que hicimos luego con estos ejercicios fue hacer algunos talleres en algunas regiones. En el caso Colombia hicimos con 4 regiones, en Ecuador cogimos 4 regiones, pero en Colombia fuimos a las regiones, en Ecuador llevamos a los de las regiones a Quito, y en el caso de Perú solo visitamos una región. Y lo que uno ve generalmente en términos de medidas de adaptación es que uno de los puntos importantes, pero no el único, que eso hay que aclararlo, es el tema de mejoramiento genético, pero no es el único, es simplemente un puntico, una arena, un granito de arena, el que es recurrente y que la gente señala permanentemente: el manejo del agua a nivel de finca, a nivel de cuencas, es supremamente importante. Bueno, y otros que tienen que ver con el tema de fortalecimiento de asistencia técnica, de capacitación, de planeación, diversificación de productos, bueno, etcétera. Creo que Claudia ya me está haciendo ahí señas del tiempo. Entonces, simplemente como para llamar la atención que esto es un tipo de enfoque. Ahora Martina les va a presentar otro tipo de enfoque ya mucho más en sitios, en comunidades locales, y Lenquisa también le habla más enfocado al tema de eventos extremos. Muchas gracias.